Muy buen día, tengan todos ustedes. El título del trabajo que voy a presentar es Análisis cualitativo de trayectorias académicas de personas con discapacidad en la Universidad de Guanajuato. Las palabras clave son barreras para el aprendizaje, trayectoria universitaria, rendimiento académico, proceso de inclusión y proceso de atención. Los autores somos María Guadalupe Galván Martínez, servidora, Luis Jesús Ibarra Manrique, Brenda Rosario Márquez Barrón y Salvador Medrano Sandoval. El contexto donde se originó el presente estudio es un proyecto de investigación financiado por la Universidad de Guanajuato, titulado Condiciones para la Inclusión Educativa para Personas con Discapacidad en la Universidad de Guanajuato con Visiones Externas, cuya fecha tentativa de término del proyecto será en noviembre de 2020 y se encuentra articulado con el presente trabajo al identificar justo las condiciones de inclusión para promover y proponer y desarrollar acciones de atención. El tema que nos ha tocado es un tema muy humano, muy sensible y sumamente complejo, mucho más en este contexto de pandemia que además nos remite justo a reflexionar con De Sousa Santos 2020, que pandemia etimológicamente significa comunión del pueblo. Y qué extraña comunión y solidaridad, aislándonos y sin tocarnos. ¿Será posible otro tipo de comunión? Y continúa el autor comentando que el capitalismo neoliberal empeora la situación de crisis a la que ha sido sometida la población mundial, dado que desde los años 80 el mundo ha vivido en un estado de crisis permanente, y cuyo término, crisis permanente, es un oxímoron. Paradoja, contradicción, es como decir muerto viviente, dos palabras opuestas que juntas dan un nuevo significado, como por ejemplo zombie. Otros ejemplos son tensa calma, dulce amargura, copia original. Analizar y comprender los fenómenos de una sociedad tan caótica e incierta como la que vivimos en la actualidad, además de reflexionar y profundizar en lo que le ocurre en este contexto a seres vulnerables, personas con una discapacidad, expuestas como mínimo a la marginación de la sociedad, de la familia y de los seres que dicen amarlo, requiere de una metodología humanista, con una visión global, esencial, y que verdaderamente se enfrente a interrogantes humanas, que reforme el pensamiento para enfrentar el destino humano, un destino que incluya, que integre, que reconozca al otro en su diferencia y pluralidad. Sabemos a través de Médicos Sin Fronteras que esta pandemia, que ha causado conmoción mundial, ha advertido la extrema vulnerabilidad al virus que tienen los refugiados e inmigrantes detenidos en centros de internamiento en Grecia, donde tienen un grifo para 1,300 personas y sin jabón, y además viven hacinados entre 5 o 6 en menos de 3 metros cuadrados, dejando ver a la Europa invisible, misma que, como nos invita De Sousa Santos 2020, también tendríamos que ver a la América invisible y a tantas y tantas zonas de invisibilidad que existen en todas partes y que solamente hace falta abrir la ventana para poderlas descubrir. A pesar de los exitosos movimientos sociales mundiales, como las victorias del feminismo cultural y de la diferencia, que han de una forma y de otra transformado el mundo y reconfigurado estructuras de poder, paradójicamente seguimos observando en nuestro entorno todavía mucha violencia doméstica, discriminación machista, y siguen aumentando los feminicidios. Pareciera que el tiempo se hace circular y que los problemas regresan porque nunca han sido resueltos. Nos encontramos con graves problemas de escandalosa polarización de la riqueza, la información y el poder, es decir, desigualdad social extrema, pero además con una gran falta de respeto a la vida en el planeta, dado que vivimos una catástrofe ecológica. Quizá no son muy agradables todos estos temas, pero sí es muy necesaria su reflexión para ofrecer en los trabajos de investigación de los mismos alternativas que nos permitan en nuestro mundo y nuestras relaciones con los demás, sobre todo con los seres vulnerables a los que les debemos reconocimiento y respeto, percibir este mundo de manera diferente, sobre todo transformar nuestros valores y nuestro comportamiento hacia ellos. Enseguida tenemos el objetivo de la investigación, que es identificar en los estudiantes con discapacidad
alternativas para transitar el recorrido académico, estrategias para el aprendizaje, significados, dificultades y facilidades, así como discontinuidades y irregularidades en su rendimiento académico para su atención. Tenemos enseguida el sustento, la teoría de sustento, que es el enfoque humanista, considerando la educación inclusiva como proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes, incrementando su participación, reduciendo exclusión. UNESCO 2005. En este sentido, el discurso de competencias, cuando deja de ser positivista y de estandarización, busca vincular el saber escolar y la vida cotidiana del estudiante. CONDE 2014. ¿Cómo son las trayectorias, dificultades y facilidades vivenciados en las experiencias universitarias de estudiantes con discapacidad y qué competencias les permitirían alcanzar una sociedad más justa? Requerimos políticas integrales de combate a la pobreza, promoción de empleo digno y redistribución de la riqueza, entre otros, para cerrar brechas de desigualdad. Tenemos enseguida la metodología de la investigación, que es una metodología mixta, Criswell 2003, en la medida que se realiza trabajo cuantitativo al aplicar encuestas con escala Likert, que facilitan la rápida y masiva aplicación, captura y análisis a través de un formato electrónico en web. Por otra parte, bueno, es menester escuchar también con entrevistas y sus respectivos instrumentos las voces de los autores involucrados, como son las de las personas con discapacidad, sus pares, sus familiares y sus maestros. Lo anterior está acompañado de la indispensable investigación documental y de la técnica de observación participante y no participante, para recabar información directa en los espacios y momentos contextuales que se van identificando. Enseguida tenemos los resultados de la investigación. En la presente ponencia damos cuenta, en particular, de la parte cualitativa. Ahí en esa parte hacemos énfasis con la narrativa de historias de vida de estudiantes con discapacidad, con aportaciones, ya lo habíamos dicho, de sus pares, familiares y maestros, rescatadas con entrevistas. Todo ello con las categorías de análisis de la teoría humanista para la inclusión educativa, condiciones de infraestructura y el currículum prescrito versus el currículum vivido. Leandro, por ejemplo, es uno de los estudiantes que son una historia de éxito. Estudiante invidente del quinto semestre de la carrera de Derecho. En el mes de octubre 2020 ha sido campeón nacional en México en el equipo de litigación oral de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, por este premio justo tendrá la oportunidad de participar en un congreso internacional que se realizará en Washington para participar en una competencia internacional. Además es conferencista y youtuber, tiene su propia página y se dedica a compartir contenidos en torno a las experiencias que vive la comunidad ciega para generar una sociedad incluyente y accesible. Otro de los estudiantes que también es una historia de éxito es Salvador, que es un estudiante invidente del quinto semestre de la carrera de Educación de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, en su propia voz, él dice: tengo 42 años, nací y vivo en Guanajuato capital con mi madre, soy soltero actualmente, estudiante universitario, soy carpintero y doy clases de braille. Perdí la vista hace 9 años, el 23 de diciembre del 2010. Por cuestiones de tiempo pasamos a una última historia de éxito, que es la de Alfredo, que es un estudiante con una discapacidad intelectual, también de la carrera de Educación de la Universidad de Guanajuato. En un primer momento, aproximadamente en el tercer año de primaria, fue llevado por sus padres a un centro de salud porque no podía pronunciar la letra R. Ahí le comentaron a los padres que era muy probable que no pasara de la escuela secundaria. Y actualmente, bueno, repito, él se encuentra en el quinto semestre de la carrera de educación en la universidad. Es un estudiante universitario. Fue diagnosticado por el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y problemas para memorizar a corto y largo plazo. Pues bien, pasamos a las conclusiones. La inclusión educativa de personas con discapacidad es un derecho humano en plena construcción. Aún falta hacerlo realidad. Así lo identificamos en la presente investigación, pero afortunadamente hay esfuerzos importantes para superarlo.
situación puesta de manifiesto y pues se analiza para potencializarla. Estamos hablando de un fenómeno hacia el modelo de diversidad de procesos de aprendizaje. Citando a Einstein, aprendizaje es necesariamente experiencia, lo demás se considera información. Y de esta forma no se culpabiliza a la persona con discapacidad, sino que es responsabilidad de quien no propone diversas estrategias para diferentes personas, contextos y realidades educativas. Muchas gracias por su atención.